Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto, en el nivel 2 y hoy estamos transitando el módulo 11, fenómenos lumínicos. Bueno, un tema que es de actualidad, aunque vamos a hacer todo un recorrido histórico, ¿no es cierto?, cuándo comienzan a registrarse esos fenómenos y desde la antigüedad vamos a ver que se hacen presentes hasta el día de hoy. Y es una información actual porque últimamente ha vuelto sobre el tapete el tema de las luces inteligentes, los fenómenos lumínicos, los plasmas también, los entes plasmoides, de los que habla también David Grush, que ha estado Claro. últimamente pidiendo desde las escalinatas del Capitolio que el Pentágono desclasifique más información, ¿no? También veremos la visión científica o la respuesta que da la ciencia a través de diferentes disciplinas acerca de estos fenómenos que a veces tienen un origen natural. Y por otro lado, la visión desde el punto de vista ufológico, con tres ejemplos que, digamos, de los tantos que hay en lo que es toda la Tierra, en diferentes localidades, pero bueno, hemos elegido tres, dos de ellos con bastante significación hacia nosotros, uno porque lo hemos tocado en otro, creo que en otro encuentro, y obviamente las luces del Uritorco, que no podemos dejarlo de tocar porque obviamente estamos viviendo en la zona, así que Claro. y lo experimentamos. Por supuesto que hay en muchos otros lugares, cada uno de ustedes después nos van a contar y van a aportar seguramente su testimonio, su registro fotográfico, fílmico de los lugares donde viven, porque este es un evento, un fenómeno que se da en todo el mundo, aunque hay zonas donde aparentemente es más frecuente que en Claro, otras, más ¿no? caliente, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla para meternos ya de lleno en lo que es el módulo 11, un tema que a mí me apasiona, siempre me gustó el de los fenómenos lumínicos. De las fotos que hemos puesto acá, obviamente nos quedamos cortos, hay muchas más, sobre todo tenemos muchos registros desde el punto de vista del Uritorco, ¿no? Porque eh, tuvimos la posibilidad de compartir momentos de charlas con el fotógrafo oficial de Ángel Cristo Coglanis, que en el momento en que se desarrolló todo este movimiento de contactismo de Acoglanis en Los Terrones y Quebrada de Luna, bueno, él fue el fotógrafo oficial y todos sus registros, si quieren, pueden verlos en los libros, están plasmados en los libros de Trigueriño, que fue el que, digamos, dejó el legado escrito de todo este proceso de ARCS. Así que bueno, arrancamos, ¿eh? Comenzamos. Muy bien, ahí vamos. Bueno, módulo 11, fenómenos lumínicos. Esta es, sí, decino. No. Esta es una de las fotos más conocidas de la zona de Gesdal en Noruega, ¿no? Una de las más emblemáticas, que ya vamos a tocar. El origen ancestral de los fenómenos lumínicos. Sabemos que en prácticamente todas las culturas del mundo existen mitos, leyendas y tradiciones sobre los fenómenos lumínicos. Algunos se interpretan como espíritus, otros como presagios sobre seres sobrenaturales o manifestaciones divinas. Basándonos en lo expresado por Jacques Vallée, podemos afirmar que este sistema de control nos ha acompañado como humanidad desde nuestros inicios incipientes de grupos más o menos organizados. En este contexto vamos a presentar una recopilación detallada pero reducida en cantidad de estos encuentros ancestrales. Es decir, que, bueno, como vemos bien aquí en la ilustración, se han hecho presentes esas luces desde la prehistoria y, bueno, a lo largo del tiempo el hombre ha interpretado de acuerdo al contexto en el que vivía, a su nivel evolutivo, a su sistema de creencias, ha interpretado esas luces, de qué se Claro. trataban, Lo ¿no? que sí podemos decir que es una de las formas en que se expresó el paleocontacto, que es, digamos, el núcleo central de nuestra formación, ¿no? En algunos casos a través del contacto con otros seres y en este caso con el fenómeno lumínico. Entonces, bueno, vamos a ir contando algunos de los rasgos más conocidos de algunas culturas que hablan de este contacto con las luces inteligentes. Una de ellas son las luces Min Min o Min Min Lights,
en Australia, en el departamento de Queensland y en el territorio del norte, donde la tradición oral de los pueblos aborígenes australianos y también de los colonos que fueron adquiriendo tierras y haciendo, digamos, todo su trabajo de agropecuario en cuanto a la producción de ganado ovino, la describen, perdón, como luces esféricas blancas, amarillas o verdosas que flotan sobre el desierto y parecen seguir a los viajeros. Esta es una característica que se da mucho en distintas localidades, inclusive aquí en la Argentina, de testimonios de luces que siguen a los viajeros. Cambian de dirección y desaparecen repentinamente. Se las interpreta, según las leyendas de los pueblos originarios, como espíritus de antepasados, almas de personas fallecidas o entidades que advierten sobre peligros. Después tenemos otro de los casos muy conocidos, que es el fuego El fatuo. fuego fatuo, que también, bueno, ustedes saben que incursiono desde hace muchos años en el mundo feérico, ¿no? Haciendo artesanías, esculturas de distintos animales y seres mágicos o feéricos, y me encontré con estas historias del fuego fatuo relacionadas con el mundo feérico en Europa, ¿no? Donde se veían esas luces extrañas que atravesaban las paredes de las casas y que los campesinos antiguamente, por ejemplo en Irlanda, en Escocia, las tomaban como los espíritus de los duendes y para muchos inclusive la relacionaban con otros seres que no eran tan agraciados, eran más parecidos a lo que hoy consideraríamos un lagarto o un dragón, ¿no? Claro. Los dragones de la Edad Media. Pero bueno, de todo esto también nos va a hablar mucho y el mundo feérico en relación al contacto o las semejanzas que tiene con el mundo ufológico, Jacques Vallée, ¿no? Bueno, fuego fatuo en Europa y en América Latina. Adopta diferentes nombres según el lugar. Will of the Gibbs en Inglaterra, Jack Lantern en Irlanda. Se los describe como pequeñas llamas o luces azuladas que aparecen de noche, se desplazan lentamente sobre pantanos o campos. Se les atribuyen características de guías de los viajeros hacia su perdición. Custodian tesoros ocultos y representan almas en pena. Es decir, que no es de buen augurio cuando se veían estas luces en la antigüedad, era un mal presagio. Claro, claro. Bueno, esta es una de las leyendas, ¿no? Después tenemos lo que creo que se conoce también en Chile, pero sí estoy seguro en Argentina y Uruguay, la famosa luz mala, una de las leyendas más conocidas del folclore argentino. Se las presentan como esferas luminosas azules, blancas o amarillentas, apareciendo sobre campos, cementerios o montes. Esta generalmente flota a baja altura y puede desplazarse rápidamente. Se cree que generalmente señala entierros indígenas o tesoros o que es el alma de algún difunto y que anuncia desgracias o muerte. En provincias de nuestro país como Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, bueno, hay una diversidad de numerosos relatos, ¿no? Inclusive yo tengo el relato de un amigo mío que al abuelo lo siguió en vez de una esfera de luz, como una masa de energía oscura que él le llamaba el bulto, ¿no? Que lo siguió, empezó a correr con el caballo galopando y esa cosa lo seguía al lado. Bueno, historias Sí, paranormales sí las eso te hay. iba a decir, puede ser un hecho paranormal que se confunde con un hecho ufológico, porque se entrelazan, ¿no es cierto?, los Claro, dos eventos, pero podríamos considerar también que podría haber sido lo que comúnmente se conoce como un espíritu, un alma en pena, bueno, algún arconte, en fin, hay muchas posibilidades, el famoso hombre sombra o el hombre claro. del sombrero. Bueno, continuamos. También en Japón, bueno, en distintos lugares del planeta vamos a ver esta presencia. Es decir, que no es que a una persona se le presentó en su lugar y pasó a la historia en recuerdo de ese sitio, sino que a lo largo del tiempo en todo el mundo, fíjense, de Argentina nos vamos hasta Japón, en la otra punta del planeta, y sin embargo aquí también es un evento, un fenómeno legendario observado sobre el mar. Se lo describe como decenas o cientos de luces que aparecen sobre el agua, se multiplican y forman largas hileras. Los antiguos japoneses las atribuían a seres sobrenaturales o dragones marinos, porque bueno, en toda la cultura oriental
tanto en China como en Japón, para ellos el dragón, por eso está puesto aquí en la placa, representa el elemento agua y para los chinos y japoneses los dragones vivían bajo el mar. Bueno, hoy podríamos decir tienen sus bases este, submarinas, ¿no? Los ovnis o los extraterrestres. Entonces ellos decían que ascendían a la superficie y en forma de luz se les presentaba, ¿no? Pero una forma antigua de describir un ovni podría haber sido un dragón volador, ¿por qué no? Es el caso también de Aleya, lo que se da también en la zona de Bangladesh, conocidas como las luces de los pescadores. La leyenda las presenta como luces flotantes que aparecen sobre marismas y ríos, y muchos creen que son los espíritus de pescadores ahogados. Pueden desorientar a quienes navegan de noche. Fíjense cómo se da la característica de estar asociado a elementos trágicos, ¿no? En la aparición de estas luces. Después tenemos Chirbati en la India, en el desierto salino del Rann de Kutch. Se la describe como apareciendo en cantidades de luces rojas, azules o amarillas. Estas se acercan y se alejan de los observadores y a veces parecen seguir a las personas. Su nombre significa literalmente luces fantasmas. Bueno, diferentes historias en distintas partes del mundo, pero que hacen a esta presencia de este fenómeno lumínico que bueno, nos acompaña desde tiempos ancestrales, ¿no? Bueno, vamos, seguimos recorriendo Naga Firpals en Tailandia y Laos. Cada año durante ciertas festividades se afirma que esferas rojas emergen del río Mekong. Se elevan cientos de metros y luego desaparecen sin hacer ruido. La tradición sostiene que son producidas por la serpiente mítica Naga, protectora del río. Bueno, acá nuevamente está ese elemento de la tradición en estas culturas de que hay criaturas o seres que habitan bajo los océanos, sobre los ríos, sobre los mares, y que hacen su aparición en algún momento del año, ¿no? Acá lo significativo, hay un cambio de color de acuerdo al lugar, ¿no? Claro. Veíamos, por ejemplo, en Irlanda, en otras zonas europeas, ¿no? Que las luces podían presentarse de color azuladas. Acá las vemos rojizas o naranjas. También en Estados Unidos, Texas, Marfa Lakes son conocidas desde el siglo XIX, se las describe a través de luces blancas, anaranjadas o rojizas, que se mueven erráticamente, a veces se dividen o cambian de intensidad. Las leyendas locales las atribuyen a espíritus indígenas o almas de antiguos colonos. Muy bien. Continuamos. Bueno, obviamente las más conocidas a nivel mundial por el seguimiento científico que tienen estas expresiones lumínicas son las Gesdalen en el Valle de Gesdalen en Noruega, aunque hoy se las estudia científicamente, la tradición local incluye algunas antiguas historias, se las describe como luces blancas, amarillas o rojizas que permanecen inmóviles o realizan movimientos bruscos, se dividen y se vuelven a unir. Los habitantes de la zona las consideran que son espíritus de las montañas o presencias misteriosas. Y por último, en este decálogo, las cuales hay muchos más, por supuesto, presentamos las tradiciones indígenas de América del Sur, sobre todo de la Patagonia. Diversos pueblos originarios las describen como luces que sobrevuelan selvas y lagunas, esferas brillantes vinculadas con chamanes o espíritus ancestrales, manifestaciones consideradas guardianas de lugares sagrados. Por ejemplo, en la tradición mapuche existen relatos sobre los Anchimailien, una luz sobrenatural asociada con prácticas mágicas y espíritus, ¿no? Fíjense cómo van acompañando al ser humano en distintas localidades, con distintos, como decía Claudia, con distintos entornos socioculturales, pero el fenómeno se manifiesta permanentemente. Sí, va cambiando por ahí el aspecto de acuerdo al observador, ¿no? El color, la forma, algunos hasta dicen que tienen rostro, esas luces que los siguen, que atraviesan las paredes o que siguen el recorrido de una persona que va escapando del fenómeno por temor, ¿no es cierto? Y que logran hasta ver algún rostro o alguna forma antropomorfa dentro de esa esfera lumínica, ¿no?
Bueno, hablemos un poquito, bueno, acá hay un gran referente del mundo de lo paranormal, de los fenómenos forteanos, aquello que no se puede explicar. Charles Fort, siempre presente, fue un gran espíritu inquieto y libre pensador, como decimos nosotros, en búsqueda de la verdad. Lo hemos conocido por su excelente recopilación de casos, ahora nos toca presentarlo como un ufólogo encubierto, al describir numerosos casos de WAPs ocurridos incluidos los fenómenos lumínicos en su excelente libro, El libro de los condenados, ¿no? El que lo ha hecho famoso y que siempre tiene actualidad este libro, ¿no? Se puede rescatar siempre algo más. Tal cual. Bueno, en esta descripción de las tantas que hace dentro del libro de los condenados, hemos elegido algunas, donde, por ejemplo, nos comenta que se observaron globos de fuego en el cielo de Suevia, en Alemania, en el año 1732, semanas antes de un terremoto. En el año 1808 en Suecia se reportaron numerosos objetos luminosos redondos que cruzaron el cielo durante 2 horas, dejando, fíjense, esto es interesantísimo, residuos gelatinosos. En 1831, en Thuringerwald, Alemania, aparece una bola de fuego del tamaño aparentemente de la Luna en forma de esfera luminosa. En el Mediterráneo Oriental, en el año 1845, 3 cuerpos luminosos emergieron del mar y permanecieron visibles varios minutos, y otros testigos describieron 2 enormes objetos con apéndices semejantes a velas, ¿no? Después nos presenta los cuerpos luminosos que emergen del mar en el año 1845, observados por marinos y testigos de distintos lugares, permaneciendo visibles durante varios minutos. Otro de los casos son las ruedas luminosas sobre el Océano Índico y el Mar de la China, fenómenos giratorios observados repetidamente por tripulaciones de barcos, o bolas de fuego y globos luminosos asociados a terremotos. Aquí en su libro Ford reunió numerosos informes de luces inusuales coincidiendo con la actividad sísmica, que después vamos a ver que tiene una posible respuesta científica. Y por último, las formas luminosas triangulares de Kentucky, un caso temprano De Connecticut. Connecticut, perdón. Un caso temprano que recuerda reportes modernos de objetos triangulares, ¿no? Los famosos aviones de ingeniería reversa. En la mayoría de los casos son esferas, bolas de fuego, ¿no? Luminosas, por cierto, en general de colores anaranjados, ¿no? Rojizos. Pero bueno, hacia el final de la placa vemos, Fernando, que ahí cambia la forma, ahí que tenemos, y entonces nos queda la duda, ¿fue el observador que vio lo que le pareció que era una forma triangular o realmente este fenómeno, el fenómeno lumínico, cambia de aspecto, ¿no? Claro, eh, Porque como decíamos antes, hasta pueden verse allí aparentemente rostros, ¿no? De seres, ¿no? claro, claro. ¿De qué se trata esto? Todavía la ciencia no, van a dar muchas explicaciones, pero desde la ufología sigue siendo todo un enigma, ¿no? Tal cual. Como les decía al principio de la clase, el mismo David Grush, ustedes saben, este ex militar de la Fuerza Aérea que trabajó también en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, está hablando también de que tienen en su poder seres biológicos y habló últimamente en las escalinatas del Congreso, Capitolio, del Congreso. sí, de estos plasmoides, ¿no? Ujú, Y seres plasmoides, que dice que el gobierno está al tanto de esto y que lo tienen que desclasificar. tal cual. Bueno, Bueno, vamos a ver avanzamos qué un nos poquito dice la más. ciencia. Bueno, la ciencia propone varias explicaciones. En muchos casos no existe una sola respuesta definitiva, pero estas son las principales hipótesis. Por un lado, uno, plasma atmosférico. Ciertas luces son plasmas naturales, es decir, gases ionizados que emiten luz. Pueden generarse por procesos eléctricos en la atmósfera. Se presentan como esferas o formas cambiantes. En algunos casos parecen desplazarse lentamente o permanecer inmóviles, casi inmóviles. Por ejemplo, el proyecto Gesdalen en Noruega. Bueno, es una explicación que nos dan desde la ciencia, ¿no? Y que parecería que esto ocurriera antecediendo una gran tormenta eléctrica, ¿no? En ese contexto. Las luces sísmicas, en este caso ya hablamos acá de actividad telúrica, ¿no? Las tensiones en las rocas
pueden producir cargas eléctricas que generan emisiones luminosas. Se han reportado antes o durante terremotos en zonas con actividad geológica. Friedman, Freund y otros investigadores han estudiado este mecanismo. Sí, sí. O sea, vamos encontrando respuestas desde la ciencia que pueden ser plausibles de que sea efectivamente esto lo que está experimentando justamente el observador. Claro, pero hasta ahora, bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero yo hago un paréntesis. La gente que reporta las luces que ingresan en los hogares o que los persiguen y Claro. demás, hasta ahora la ciencia nos dice, bueno, esto ocurre en el cielo antes de una tormenta o durante un terremoto, ¿no? Bueno, otra de las posibles hipótesis es las descargas eléctricas atmosféricas. Fenómenos eléctricos poco comunes pueden producir, perdón, luces de apariencia inusual, ejemplos rayos globulares, la ball lighting, los sprites o duendes rojos, los jets azules, los ELS, pulsos luminosos en la alta atmósfera. Y acá tengo que hacer mención, esta foto que ustedes están viendo con respecto a los sprites está sacada con una cámara infrarroja de un amigo en la zona de Quebrada de Luna. Esta es una foto de la zona de Uritorco y zonas aledañas. Bueno, la cuarta hipótesis puede ser la combustión de gases naturales, generalmente en zonas pantanosas o con materia orgánica en descomposición que van generando gases como el metano, pueden contribuir a la aparición de llamas o resplandores. Este mecanismo se ha asociado históricamente con leyendas como el fuego fatuo, aunque no explica todos los casos modernos, ¿no? A veces se produce esta ignición por algún elemento desencadenante, pero puede ser una posibilidad, la acumulación de gases metano, que ante una descarga eléctrica se produzcan los chispazos y aparezcan estas emisiones de luz. Claro, eso explicaría, sería una forma en que la ciencia explica por qué aparecen sobre las superficies del agua, ¿no? Claro, creo que Este, fue un caso que estudió Heine. claro, exactamente, las luces del pantano, sí, sí. Bueno, fenómenos ópticos y de refracción. Fenómenos físico-químicos manifiestan algunas luces que pueden ser inversiones térmicas, reflejos, refracción de fuentes luminosas lejanas, espejismo atmosférico. Estos efectos pueden hacer que luces ordinarias aparezcan suspendidas o se muevan de forma extraña, ¿no? Es un fenómeno óptico de refracción de la luz, así lo Sí. explican. Esta foto se da mucho este fenómeno aquí en Capilla. Sí, tal cual. Que bueno, en años anteriores, bastante atrás en el tiempo, cercano al 2012, se veían estos eventos alrededor del Sol, esta aureola, y muchos en aquel momento, bueno, en el contexto del 2012, interpretaban como las profecías, ¿no es cierto?, del fin del mundo, como Claro. era de mal augurio ver esto, ¿no? Bueno, la actividad humana también puede ser una causa. Una proporción importante de estos avistamientos se los podría, podemos ponerlo en potencial, atribuir a los aviones, helicópteros, drones, satélites, cohetes, globos, bengalas militares, luces de vehículos o instalaciones industriales. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un caso que es típico, muchos arribistas del fenómeno OVNI aquí en Capilla del Monte señalan las luces del murallón del dique de Cruz del Eje como la ciudad intraterrena de Erx, ¿no? Y en realidad son las luminarias de ese murallón que están iluminadas porque se puede circular ahí por auto, ¿no? Pero bueno, ahí vemos cómo se sucede este tipo de Sí, muchas eventos. veces cuando ocurren estos eventos, por ejemplo, durante una vigilia, ustedes que ya están haciendo vigilia, seguramente que corroboran luego de día, ¿no? Vuelven al lugar para corroborar que por allí no pasen una carretera, un camino donde puedan pasar Una vehículos instalación o alguna industrial. instalación o viviendas que se ven en la lejanía, ¿no? Entonces es importante también, si uno es protagonista de una clase de estos eventos, avistamientos, luego corroborarlo durante el día, ¿no? Ir al lugar y tomar, a ver, ir descartando todas las Las posibilidades posibilidades. para quedarnos con que sí, realmente fue un fenómeno extraordinario. La hipótesis número 7, fenómenos astronómicos. Planetas brillantes como Venus,
meteoros, reingreso de satélites o chatarra espacial también, o incluso cometas pueden ser confundidos con fenómenos extraordinarios, especialmente cuando se observan cerca del horizonte. Y por último, la percepción humana, las condiciones de baja iluminación, la distancia, la falta de referencias visuales y ciertos sesgos perceptivos y culturales pueden influir en cómo se interpretan las luces observadas, ¿no? Acá ya, ya sería una visión parcial, ¿no? Del testigo, del experimentador, Claro, ahí entra la subjetividad, ¿no es cierto?, del ser humano. de cada uno. Ujú. ¿Mm? Bueno, fenómenos lumínicos y su relación con los ovnis o WAPs. Existen informes de WAP, fenómenos anómalos no identificados, eso quiere decir la sigla, donde se describe objetos luminosos que no presentan una explicación racional científica. Investigadores en todo el mundo estudian estos casos para determinar si pueden explicarse por fenómenos atmosféricos, tecnológicos o astronómicos. Además de individuos o grupos de ufólogos, también existen instituciones o proyectos abocados al estudio de este fenómeno. En Argentina se encuentran grupos como la FAO, ¿no? Que es la Federación Argentina Argentina de OVNI. OVNI, el Grupo Hemisferio, el Grupo Sephora, AIPA, Orígenes, Bitácora, entre otros. A nivel mundial, los más destacados, el proyecto GESDALEN en Noruega, de monitoreo instrumental de luces anómalas mediante cámaras, radares y espectroscopía. Me acuerdo que cuando comenzó el trabajo del Grupo Hemisferio, ellos tomaron como referencia a este instituto Claro. noruego para hacer su propia investigación aquí en Argentina, ¿no? Oxford University College participa en investigaciones sobre el fenómeno de Gesdalen también. La NASA estudia fenómenos atmosféricos y ha promovido investigaciones sobre WAP desde una perspectiva científica. American Geophysical UNOP publica estudios sobre luces sísmicas y fenómenos geofísicos relacionados, y también Journal de Geofísica Research, revista científica con trabajos sobre procesos eléctricos, atmosféricos y geológicos. Y por último, esta es la página que da ahora el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, para la desclasificación. El Departamento of War o la página war.gov, que este ente gubernamental de Estados Unidos, donde, bueno, acá los ponemos entre signos de pregunta, desclasifica, donde se presentan estos fenómenos, y bueno, de a poco van poniendo algunas imágenes de estas bolas luminosas, blancas, que atraviesan algunas zonas o se ven en los cielos, ¿no? Tal, Pero hasta ahora todo muy dudoso, ¿no? tal De cual. muy baja calidad también las grabaciones. Las grabaciones, así es. Bueno, vamos a ver un poquito la relación de estos fenómenos lumínicos y los WAPs, ¿no? Los hemos visto desde el punto de vista histórico, hemos visto las leyendas, hemos visto también las explicaciones que le da la ciencia a estos eventos lumínicos, y ahora vamos a ver esta relación entre estos fenómenos lumínicos y los WAPs. Los WAPs luminosos constituyen una gran parte de los reportes, ¿no? Diversas bases de datos civiles, bueno, en muchos entes, sobre todo en Estados Unidos, y militares, muestran que una proporción importante de los avistamientos consisten en ver o experimentar esferas brillantes blancas, luces anaranjadas o rojizas, objetos azulados o verdosos. Este es el caso de lo que nosotros experimentamos, ¿te acordás cuando hicimos esa vigilia en 2010, 2011, que fuimos a la Higuerita y terminamos en la base del Cerro Uritorco y Ariel Pro la filmó, Ah, sí, 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 color tal verde? cual, de color verde, sí. Puntos luminosos que cambian de intensidad. En muchos casos no se describe una estructura sólida visible, sino únicamente la emisión de luz. Otro tipo de manifestación son WAPs tipo orb. En numerosos informes modernos se lo describen como esferas metálicas brillantes, orbes que flotan en silencio o luces que aceleran o cambian de dirección de forma inusual. Algunas de estas descripciones aparecen en archivos históricos de distintos países, aunque obviamente cada caso requiere un análisis independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de expresarse de los fenómenos lumínicos son autónomas, es decir, no todos no tienen un patrón común, ¿no? Hay, como vamos a ver, en el caso de Gesdal, en estas trayectorias continuas, y en otros casos solamente son esferas o glóbulos que se van desplazando.
Bueno, seguimos con las hipótesis, pues, las de Jacques Vallée, que nos dice, bueno, este investigador ha propuesto que existe una continuidad entre las luces misteriosas descritas en antiguas leyendas, las apariciones de hadas y entidades sobrenaturales y los avistamientos contemporáneos de WAPs. Su planteamiento es comparativo y busca identificar patrones culturales e históricos, sin atribuir necesariamente un origen específico a todos los casos, pero establece un hilo conductor, como me gusta Claro. decir a mí, entre estas luces que aparecían en la antigüedad con estos seres mágicos, entre comillas, tiene que ver con esto, con esas entidades del mundo mágico, del mundo fantástico, lo sobrenatural, y que en realidad la gente antigua lo interpretaba de un modo y hoy la ciencia nos daría otras explicaciones, ¿no? Lo que sí queda en claro es que él no define de dónde son, Uh si son -huh. criptoterrestres, Claro. ultraterrestres o extraterrestres. Sí, sí, afirma y cree que el fenómeno es real, que el fenómeno Exacto, se da, ¿no? exacto. Bueno, por otro lado tenemos los informes militares recientes, desclasificados de distintos países, que describen ocasionalmente objetos observados, principalmente como luces intensas, esferas brillantes, puntos luminosos sin detalles estructurales visibles. En varios casos no es posible llegar a una identificación concluyente con la información disponible, pero ello no implica por sí mismo una explicación extraordinaria. Es decir, no hay una conclusión al día de hoy ¿Acerca de qué es? de qué es. No se inclina hacia lo extraordinario, pero tampoco lo podemos descartar, porque Exacto. no hay una conclusión definitiva, Y de ¿no? acuerdo a David Grush, evidentemente ellos tienen registros de estos fenómenos, ¿no? Porque Exacto. él lo denunció públicamente. Así es. Bueno, por lo menos está hablando eso, está hablando de entes plasmoides, de eso Plasmoides. habla él, sí. Bueno, esta es una placa que a título informativo nada más hemos colocado como zonas calientes del mundo donde se ven los eventos lumínicos, ¿no? O luminosos, como para ubicarnos geográficamente. Y vamos a ir concluyendo esta presentación con algunos ejemplos. Obviamente hemos elegido tres de la inmensidad que hay. Seguramente ustedes podrán aportar desde sus localidades, en el sur, Cari o los chicos allá en Chile también, o Mercedes con el grupo Orígenes, algún registro de estos fenómenos lumínicos, pero bueno, nos hemos decidido por tres, de los cuales vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los, ¿sí? Los fenómenos de Hess-Dahlen, ¿no? Existen diversas manifestaciones con grandes diferencias en cómo se ven los fenómenos de Hess-Dahlen. La diferencia es tan grande que puede haber diferentes tipos de fenómenos a los que nos enfrentamos. Ya vamos a ver la numeración que ellos hacen. Estas diferencias se pueden ver tanto en las imágenes como en la descripción de estos fenómenos lumínicos observados. El 85% de los informes recogidos durante el periodo de mayor actividad, a principios de los años 80, hablan de un fenómeno lumínico, solo lumínico. El resto del informe usa la palabra objeto, y algunos de estos fueron vistos durante el día. Si bien no hay imágenes de estos, pero hay varias imágenes de los fenómenos de las luz. Es interesante porque los fenómenos de Hess-Dahlen tienen un seguimiento científico, como explicó Claudia, a través de diferentes elementos que registran tecnológicamente esta manifestación, ¿no? Y es interesante también porque durante el segundo trabajo de campo del proyecto Hess-Dahlen se hizo presente el doctor Alan Hynek, ¿no? Y nos dejó este legado. Escuchen lo que dijo. Estoy impresionado por Hess-Dahlen en sí, porque Hess-Dahlen es realmente un laboratorio de ovnis. Es un lugar donde suceden cosas y donde se pueden estudiar cosas. Si lo dijo él es porque estamos ante presencia de algo que lo podríamos ubicar dentro del fenómeno ovni, ¿no? Claro, no fue un evento esporádico, sino que se da sistemáticamente hasta el día de hoy y por lo tanto puede ser medible Claro. y puede ser estudiado científicamente. A eso se refiere Heineck. Más allá de que sea un fenómeno natural o extraordinario, pero se registra periódicamente en esa zona, ¿no? Los fenómenos se dividen en varias categorías. Uno, luz blanca intermitente o azul blanca suele estar en lo alto del aire, cerca de las montañas o incluso más alto. Su tiempo de vida suele ser corto, típico de algunos segundos. A veces se les ha visto por un minuto,
pero rara vez por más tiempo. La imagen de la derecha, acá la vemos, está tomada con un tiempo de exposición prolongado y así se obtuvo la imagen, ¿no? Durante ese tiempo la luz ha parpadeado varias veces mientras se mueve. La cámara ha estado en un trípode. Bueno, lo pudieron captar, aunque es de duración muy, muy, muy cortita, ¿no es Claro. cierto? Apenas algunos segundos y lo más que se ha prolongado en el cielo es un minuto, no más. Luego tenemos una luz amarilla, que la vemos aquí abajo también, con una luz roja en la parte superior. Esta luz roja puede estar parpadeando. La imagen de la derecha está tomada con un tiempo de exposición prolongado. Durante ese tiempo la luz se movió y se produjo un destello rojo durante ese periodo. Cuando la luz se mueve durante el tiempo de exposición, la verá como una línea amarilla en la imagen. También es posible ver que la luz amarilla no es constante en intensidad. La cámara ha estado en un trípode. Bueno, está teniendo como una evolución esa luz, ¿no? Claro. Y se la puede ver, bueno, entre amarilla y rojiza, pero bueno, gracias a esta alta tecnología de resolución, ¿no es cierto?, en las imágenes, nosotros podemos apreciarla, aunque dura apenas unos No segundos. sé. Otro tipo de luz es una luz amarilla o blanca. Esta es la descripción más común de los fenómenos de Hess-Dahlen. Esta luz puede permanecer inmóvil durante más de una hora. Este es interesantísimo. Puede moverse lentamente por el valle, detenerse a veces durante varios minutos y comenzar a moverse nuevamente. La forma de ser redondeada suele ser de una bola, a veces hay de otro tipo de formas más bien alargadas. Y el otro tipo es un objeto negro con luz encendida. Esto se ha informado varias veces en Gentalen. A la derecha puede verse una imagen de tal fenómeno, ¿no? Una estructura oscura, la cual tiene estas luces encendidas en uno de sus lados. Esta imagen fue tomada por Leif Havik, quien la tomó en Hessdalen el 18 de marzo de 1982. Muestra tres luces en este objeto negro. A la izquierda de esa imagen puede verse un dibujo, bueno, lo hemos puesto abajo, hecho por un observador de un fenómeno similar en el mismo valle de Hessdalen. Un objeto con una luz en cada extremo, ¿no? Representando un poco lo que se ve en la foto superior derecha. Bueno, acá ya hablamos de objeto, ¿no? Lo Sí, que sí. aparentemente sería un objeto, más que solo una luz que se desplaza, Sí, ¿no? sí, que es también un relato bastante común en algunos observadores que ven, más allá del cielo oscuro, negro de la Sí, noche, se alcanza a percibir una masa oscura, más densa, ¿no? claro, Como una estructura. como que hay algo más ahí, pero no Mm, está iluminado, pero uno puede percibir que hay que algo se, más que el claro, cielo nocturno, ¿no? claro, que se desplaza o está fijo permanente en el lugar. Tal cual. Bueno, fenómeno luminoso anómalo, perdón, en Polesine, Italia. El grupo de investigación GRU-WAP de Polesine inmortalizó este fenómeno luminoso que asegura el grupo de estudiosos desde hace 21 años que otean los cielos entre el Adige y el Po y no es atribuible a cualquier fenómeno conocido natural o artificial. El episodio se presenta en la zona del campo de Ca' Morosini, entre Lucia y Nendinara, a orillas del Adige, en la dirección de 94 294 grados. grados oeste y unos 5 grados de elevación desde el suelo con respecto al punto de observación. En los análisis, aunque de baja intensidad, el espectro de luz registrado proporcionó datos que revelan la presencia de diferentes picos de oxígeno y uno de sodio. Es seguro excluir que el origen de este fenómeno sea humano. Allí no se permiten fuegos artificiales, linternas del cielo o bengalas. También se excluyen los satélites de paso, los Starlink, por lo bajo de su aparición. Claro, está muy cerquita del horizonte, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno interesante que lo importante es que es continuo durante 21 años, ¿m? En Claro, Italia. entonces vemos que no son solamente en el caso de Noruega, ¿no es cierto?, con la luz de Gesdalen, está siendo investigado y estudiando en otros lugares, en este caso aquí en Italia.
Y por último, bueno, las luces del Uritorco. He puesto una sola, hay muchísimas, si les interesa después las envío Compartimos por las WhatsApp. compartimos por WhatsApp o si nos encontramos las llevamos para el próximo encuentro. Los fenómenos luminosos en Capilla del Monte abarcan desde avistamiento de luces anómalas vinculadas al mito ovni hasta el avistaje verdaderamente de ovnis, como es este caso que tiene una estructura. Esta localidad de Córdoba se posiciona como el epicentro del turismo místico y de investigación en Argentina debido a los constantes reportes de luces nocturnas en sus cerros, que es una realidad con la cual convivimos los habitantes de la localidad de Capilla del Monte. ¿Cuáles son algunos de los tipos de fenómenos reportados? Luces anómalas en los cerros. Testigos describen con frecuencia luces que ascienden, descienden o se aproximan a las laderas del Cerro Uritorco y zonas aledañas como los terrones. Esta descripción es típica de los turistas que hacen base en el Hotel Montecassino. En toda una ala del hotel que mira hacia la ladera del cerro y a veces me dicen, mira, a las 2 de la mañana me desperté y veía cómo subían y bajaban las luces. Objetos silenciosos, también se reportan frecuentemente luces que se mueven en formaciones geométricas o de forma triangular a baja altura y en completo silencio. Y bólidos y meteoritos, esto ya es más científico, porque instituciones como el Observatorio de Santa Fe han confirmado que muchos de los grandes destellos virales, ¿no?, que se propagan a través de las redes sociales es el ingreso de fragmentos de materia interplanetaria a la atmósfera, ¿no?, es decir, de meteorito. Bueno, con esto hemos hecho un paneo de los fenómenos lumínicos en distintas partes del mundo y de las distintas formas de eh, acercarse, abordarlos, ¿no? Así es, me quedé pensando en algunos de los grupos que por ahí conocemos o tenemos la posibilidad de en algún momento llegar a entrevistar o traerlos a alguna masterclass a AIPA. En Argentina, Grupo Hemisferios, hace poco el señor Daniel López acaba de publicar un libro sobre esta temática, podríamos llegar a solicitarle, ¿no es cierto?, alguna Claro, masterclass, ellos invitarlo hicieron mucho estudio en la zona de La Pampa, en ¿no? toda esa zona, claro, ya desde la pandemia, que teníamos nosotros noticias de esto, donde empezaron más asiduamente a ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Y también, perdóname, en Victoria, creo que comenzó en Victoria, Ajá. con Y estoy Silvia. pensando también en el Grupo Orígenes, donde está Mercedes, creo que está José Miguel también, ¿no? Podríamos en algún momento también, por supuesto, escuchar todos los trabajos investigativos de campo que está haciendo el grupo. Así que es interesante de a poco ir entrelazando toda esta información, cada uno trayendo su experiencia, su reporte, su investigación y vamos sumando entre todos para buscar respuestas. Bueno, hemos traído otra faceta del fenómeno ovni que hace al paleocontacto también, porque como vimos al principio de la ponencia, este evento o estos fenómenos nos han acompañado desde el inicio de la humanidad, ¿no? A veces inclusive ha quedado plasmado en pictografías, ¿no? Y por qué no en esculturas y sobre todo en mitos y leyendas, ni qué hablar. Así que bueno, este es otro tema que hemos traído para el nivel IPA 2. Bueno, nos queda solo una clase de nuestro primer bloque de 12 clases que formarían parte de la primera etapa en este nuevo nivel, nivel 2. Vamos en la clase 2 a estar hablando de la iglesia y los ovnis en la primera parte de la presentación que haremos porque hay mucha tela para cortar Bueno, con la iglesia y los ovnis. Y bueno, nos vino la motivación a raíz de un comentario que hizo María Mercedes en el grupo de WhatsApp sobre Juan 23 y ese evento extraordinario en Castel Gandolfo, así que vamos a estar hablando de eso y les vamos a dejar próximamente también el listado de las siguientes 12 clases para que sigan con nosotros en este segundo nivel de paleocontacto. bueno, nos encontramos el sábado 20 ya con este debate entre todos del día de la desclasificación, con la visión particular que cada uno nos va a presentar. Y bueno, vamos a tratar de desentrañar qué nos quiso decir Spielberg o qué no nos quiso decir Spielberg. Hasta la próxima. Chao.